Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en esta noche y darte gracias, Señor, por poder estar reunidos a través de este medio cibernético, del Zoom, para entender y conocer más aspectos de tu palabra, ahora que estamos estudiando la gracia de Dios. Y te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento para que nuestra comprensión de esta gracia infinita sea más y más grande y esta comprensión nos lleva a depender más de ti, sobre todo a vivir más en la libertad de un hijo de Dios. Te pedimos que nos des la mayor concentración, que tú hables a la vida de cada uno en forma personal y podamos ver, pues ser alentados con esta gracia para ser motivados a depender de ella. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hay que apagar el micrófono. Ahora sí hay que apagar todos los micrófonos, yo hablo nada más. Porque si no, luego empiezan los ruidos, los perros, el timbre, el súper, ¿no? Bien. Entonces, hoy vamos a ver cómo aprender a mirar la gracia de Dios. Recuerden que hemos visto varios aspectos ya anteriormente de este punto 6, que es el que estamos estudiando de los atributos de Dios, que es la gracia. Y bueno, este subtema es cómo aprender a mirar la gracia de Dios. Recuerden ustedes que nosotros en la vida, pues tenemos una visión de muchas cosas, la visión de las circunstancias, nuestros recuerdos del pasado, los errores que hemos cometido, cuántas veces a lo mejor no te dijiste a ti mismo, me gustaría volver a nacer y mi vida sería diferente. Y te digo una cosa, si fuera este el caso, no sería diferente. Resulta que cometeríamos los mismos errores. Pero aprender a mirar la gracia de Dios es aprender a ver aquello que nos libera verdaderamente de todo lo que nos atormenta en la vida. Por ejemplo, cuando tú te arrepientes de tus pecados, sinceramente, y crees en Cristo, Dios te da el nuevo nacer, te regenera, te quita el corazón endurecido por el pecado, te da un corazón sensible a su voz y a su voluntad, y te da su Espíritu Santo para que Él produzca en ti la vida que a Él le agrada, como dice Hebreos 13, 20 y 21. Ahí podría decirse que se nos quitó la carga que traíamos de cada pecado que nos impedía ser felices y caminar en libertad en esta vida. Pero empezamos a caminar y nos damos cuenta que vivimos en un mundo pues lleno de pecado, que nos influencia y que a final de cuentas estamos siendo atacados constantemente. Entonces, parte de aprender a mirar la gracia de Dios es que nosotros debemos en toda circunstancia ver la cruz del Calvario. Y cuando nosotros vemos la cruz, siempre va a haber una liberación. Por ejemplo, si tú tienes un problema o a lo mejor tienes recuerdos persistentes en tu vida que algo malo que hiciste, aunque pediste perdón y por fe apropiaste el perdón de Dios, sabes que has sido perdonado, a lo mejor eso te sigue atormentando. Eso querrá decir que no has visto la gracia de Dios en plenitud, por eso te atormenta. Si fuiste sincero al convertirte, Dios ya te perdonó. Y recuerden una cosa muy importante. El estándar de justicia de Dios es el más alto. O sea, Dios es gracia, pero Dios es justo también, y es un juez justo y verdadero, y aplica la justicia en verdad y en justicia. Por tanto, si Dios ya te perdonó cuando creíste en Cristo, y tú sigues atormentándote, de alguna manera quiere decir que tú no te sientes perdonado en esa área de tu vida. O que estás poniendo tu nivel de justicia por sobre el de Dios, porque si Dios te perdonó y tú no te perdonas, entonces ¿dónde queda Dios? Pero aprender a mirar la gracia de Dios implica precisamente meditar en ello, en todo lo que Cristo tuvo que pagar en la cruz por nuestros pecados,
hasta que seamos liberados. Siempre hay un proceso para que la gracia de Dios actúe plenamente en nuestra vida. Y ese proceso es el proceso de dejar para recibir. O sea, dejar nuestros hechos para recibir la gracia de Dios. En este proceso podemos ser atormentados, pero si insistimos en buscar a Dios e insistimos en apelar a su gracia, va a llegar un día, menos tardado, más tardado, dependiendo de la gravedad del sentimiento de culpa que tú tengas, en que seas liberado. Aunque mientras no seas liberado tengas ese tormento y esa duda, ¿realmente Dios ya me perdonó? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es siempre poner la mirada en Dios. Ahora, existen dos maneras de pensar respecto a la gracia de Dios. La primera de ellas es decir, es mirarse a uno mismo y decir, ¿cuán pecador soy? ¿Sí? Y entonces, apropiar la gracia de Dios infinita y entonces apropiamos el perdón de Dios. Esa es una manera, y es una manera correcta, no es incorrecta. Y es probablemente la más popular. Pero hay una segunda manera, que es ver a Dios como Él es. Recuerden, al principio de este estudio decíamos que Dios no tiene gracia, Dios es gracia. Su carácter es un carácter dadivoso y perdonador. ¿Sí? Recuerden, la gracia significa favor inmerecido. O sea, Dios nos pagó por todos nuestros pecados, descargó su ira en Jesús para poder darnos la salvación, y no podemos hacer nada para comprarlo o tenerlo, porque Dios nos lo regala, porque sería impagable para nosotros. Entonces, este segundo aspecto de ver a Dios como es un aspecto también muy importante. Yo diría que es el más importante, porque siempre si volteamos a ver a Dios de esta manera, va a haber en nuestra vida un compromiso. O sea, ¿por qué una persona, por ejemplo? Todos nosotros somos pecadores y como creyentes pecamos cada día de nuestra vida. ¿Por qué una persona sigue pecando? ¿Por qué pasa la vida y hay cosas que vuelves y vuelves a caer en lo mismo? ¿Sabes por qué? Porque no has visto la gracia de Dios en plenitud. Recuerden, 2 Corintios 5, 14 y 15 dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si no murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo sé que este pasaje lo repetimos constantemente, pero la gracia que produce gratitud y nos hace conscientes del amor de Dios es lo que nos impulsa a dejar de pecar. Mientras nosotros nos veamos a nosotros mismos en el pecado y luchando con él, difícilmente lo vamos a vencer, porque nosotros ya estamos derrotados en nuestro esfuerzo propio de vencer el pecado. O sea, eso ya nos lo demostró la ley. Pero cuando nosotros vemos la gracia de Dios, entonces se torna, pasamos del esfuerzo por algo a la gracia que Dios derramó en nosotros, que nos produce gratitud, nos hace comprometernos con Dios en su amor, y como respuesta a ese amor, vamos dejando de pecar. Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diera el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. O sea, es un amor incomprensido, pero nada puede apagar el amor de Dios. Obviamente, hablamos del amor perfecto. Entonces, no importa lo que el mundo piense, pero el mundo está en contra de esto, porque, y sobre todo movido por Satanás, porque sabe que esta gracia nos libera. Entonces, si Dios derrama su gracia sobre nosotros como pecadores, Él no está siendo dramático, sino está actuando como Dios.
sea, Dios pudo haber destruido a Adán y Eva desde su primer pecado y no hubiera existido la humanidad. Al destruir al primer hombre y a la primera mujer, pues ya no hubo nada. ¿Pero qué querría decir eso respecto de Dios? ¿Que se equivocó? No, él tenía un plan más grande. Él dejó correr a la humanidad y la ha dejado correr. Y aunque muchos no lo entiendan, que dicen, no, es que, ¿dónde está Dios? Mira cuánto sufro, mira esto. Dios dejó correr a la humanidad porque tenía un plan de derramar su gracia en cada generación hasta que Él dijera, para que Él se glorificara. Dentro de este plan, si Dios no hubiera seguido con Él, nosotros no habríamos existido y nunca habíamos podido comprobar la gracia de Dios. Ni tendríamos la esperanza, como ahora la tenemos los que verdaderamente hemos creído en Cristo, de que un día Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y estaremos para siempre con Él. ¿Sí? Entonces, la justicia dice cuando, por ejemplo, cuando una persona no apropia esta gracia y da la espalda, entonces, o sea, ¿a qué se atiene? A que un día Dios en su justicia perfecta va a juzgar cada uno de sus pecados. Entonces, en vida, Dios derrama su gracia para que nos convirtamos. Habrá quien reconozca y acepte, y habrá quien no reconozca y no acepte. Eso lo sabemos, lo dice la Escritura, ¿no? Muchos son llamados y pocos escogidos. Ni siquiera hablamos de la mitad. O sea, muchos contra pocos, ay, ponle el porcentaje que quieras, pero son más los llamados y menos los escogidos, ¿no? Pero todo tiene que ver con su gracia y con su justicia perfecta. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado aunque nosotros ya estemos en la gracia, no darle espalda a esta gracia porque esto nos va a sacar del camino que Dios nos ha marcado de su gracia. El camino de su gracia es el camino de la felicidad, porque no hay mayor felicidad que el que tú sepas que andas por los caminos de Dios. Y no hay mayor infelicidad o sentimientos de culpa que el que tú sepas los caminos de Dios y que andes por otros caminos. ¿Pero por qué? Hay personas que saben los caminos de Dios y andan por otros caminos porque no están viendo la gracia de Dios. Porque no conocen el carácter de Dios en plenitud. Si nosotros confiamos en que Dios es un juez justo, quiere decir que un día todo aquel que no haya recibido esta gracia va a tener que sufrir el rigor de su justicia. Y créeme, no tenemos ni idea de lo que la gente va a sufrir. Muchos dicen, no, si el infierno ya lo estoy viviendo ahorita, mira cómo me va. Pero la verdad, nosotros siempre pensamos en el cielo, siempre pensamos en el tiempo en el que estaremos con el Señor. Pensamos que fuimos librados del infierno. Pero el infierno es un lugar donde no hay salida, donde Dios va a pagar el doble, porque eso dice la Escritura, a cada uno por sus pecados. Y además va a pagar de acuerdo al grado de maldad. Pero recuerden, el mayor pecado que una persona puede cometer es el menosprecio de la gracia de Dios. Recuerden Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjense. O sea, entonces la gente que vaya al infierno va a pagar lo indecible. Y tú dirás, bueno, ok, va a haber grados, si yo no pequé tanto, pues no voy a sufrir tanto. Pero imagínate estar en un lugar donde ya no hay retorno, donde ya no hay esperanza, donde tú sabes que vas a estar ahí todos los días de la eternidad. ¿Alguna vez habías visto el infierno así, de esta manera?
sea, algo que nos abate en esta vida es la falta de esperanza, ¿sí? Es lo que estábamos viendo en la armadura, ¿no? El desánimo, la pérdida de la esperanza también está incluida ahí. Pero tener una esperanza, que es lo que te da la gracia, te saca adelante de los problemas y te lleva a la victoria. Pero entonces las personas que rechacen esta gracia, no sabemos lo que van a sufrir. Pero tan solo ahorita con esto que comentamos, que no es más que un esbozo de lo que realmente va a suceder ahí, porque nadie nos imaginamos cómo va a ser, pero sabemos que es espantoso. ¿Y por qué sabemos que es espantoso y tan espantoso? Porque Dios prefirió dar a su Hijo a que pagara por cada uno de nosotros nuestro infierno eterno, en lugar de que nosotros fuéramos. Eso es la gracia de Dios. Y esa gracia es la que te lleva a vivir en la plenitud de una comunión con Dios. ¿Sí? Ahora, recuerden que Dios es perfecto en su actuar y Él siempre actúa en conformidad con todos sus atributos y su carácter perfecto. Quiere decir que su naturaleza divina siempre es equitativa y es perfecta. Entonces, creer en su gracia es saber que no hay error en lo que Él permite en nuestra vida. Te digo una cosa, ya no importa qué pase en tu vida. Si tú ya estás del lado de Dios, estás viviendo en la gracia, te espera un camino, el de la felicidad, el de la liberación. Y la contrapartida del infierno es que siempre estarás con Dios eternamente, gozando de su amor, y llegará el tiempo en que ya no habrá ninguna relación con el pecado, ni en el universo ni en nuestra vida. No tenemos idea de lo hermoso que va a ser. Y también algo muy importante es que así como el infierno va a ser para siempre, su gracia también va a ser para siempre. Entonces, Dios siempre nos ha mostrado en forma abrumadora su bondad. Y siempre ha estado en armonía con sus otros atributos. No existe contradicción en Dios. Todo lo que Él es y hace, lo hace en perfecta armonía, porque Él es perfecto. ¿Por qué entonces no acudir a esta gracia que nos libera y nos lleva a una vida diferente? ¿Por qué no escudriñar más las Escrituras para que la gracia de Dios actúe en todas las áreas de nuestra vida, aún hasta en los rincones más recónditos de nuestro ser? Hay muchas cosas que hay en nosotros que ni siquiera nosotros sabemos que existen en nosotros. Y muchas veces se manifiestan cuando estamos en una prueba. Recuerden, las pruebas sacan lo peor de nosotros. Y si una prueba te sorprende, esto lo he repetido mucho últimamente, pero es muy importante, la manera en que tú respondes a una prueba es la manera en la cual es tu verdadera condición espiritual. ¿Quieres saber cómo eres realmente? En las pruebas vas a saber cómo eres, ¿no? A lo mejor tú como creyente llegas y tienes una actitud, tienes una cara benévola, sonríes, tratas bien a la gente y todo eso. Y dices, pues estoy bien porque estoy así. Sientes que amas a los demás y todo eso. Entonces piensas que está bien. Y de repente te llevan circunstancias que te pueden llevar a tener resentimiento, porque esa circunstancia a lo mejor tocó lo más profundo de tu orgullo, ¿verdad? O sea, tú puedes estar bien mientras tu orgullo no sea tocado, pero cuando tu orgullo es tocado vas a reaccionar de una manera tremenda que no te imaginas. Por eso Dios en su palabra nos muestra siempre lo que somos para que acudamos a su gracia. O sea, por eso Pablo dijo, Pedro lo dijo, ¿no? Y Pablo lo dijo, que eran los más pecadores, principalmente Pablo, porque persiguió a la iglesia, ¿no? Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero la gracia de Dios actúa en Pablo. Y él
¿Saben qué hizo? Respondió a esa gracia. ¿Cómo? Dando su vida por Dios, tratando de que las personas, tanto judíos como gentiles, principalmente gentiles, porque ese fue su ministerio, conocieran esta gracia de Dios y no nada más les hablaba y las personas se convertían, sino quería establecer las iglesias para que no fueran engañadas y comprendieran bien los cimientos verdaderos de una vida cristiana. Entonces, si nosotros sabemos que en Dios no existe contradicción, entonces también vamos a saber que Él es perfecto en su actuar. Y si Él es perfecto en su actuar y dependemos de Él, quiere decir que todas las cosas van a salir como Él viene, como Él quiere. Entonces ahí sí entendemos más el versículo en forma más extensa. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque su gracia va a actuar en ellos. Y su gracia va a actuar en ellos, entonces quiere decir que todo va a salir bien. Recuerden, el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, Él vivió en unidad como hombre, recuerden, el Dios hecho hombre, vivió en unidad en todas las cosas con Dios. Y esa unidad le permitió seguir el camino y hacer la voluntad de Dios. Así por eso Él quiere que nosotros también vivamos en esa unidad. Y en un sentido, al darnos Dios su Espíritu Santo, nos dio esa unidad. Miren lo que dice Juan 17, 7 y 8. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado, que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Sí? Han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Entonces Dios nos dio a Jesucristo. Y al tener a Jesucristo, Dios nos hizo como Jesucristo. Por eso somos coherederos con Cristo, por eso somos hijos de Dios. Jesús es el hermano primogénito como hombre. Y Dios nos dio todas las cosas con Él. Por eso somos coherederos. Entonces, vivir en la verdad nos va a unificar en el sistema de pensamiento de Dios. Mientras más seas como Cristo, menos vas a pecar. Mientras más transparente seas con Dios, menos cosas escondidas habrá en tu vida que te impidan tener la comunión con Dios y apelar en su gracia. Recuerden que cualquier pecado que haya en nuestra vida no confesado, ya partimos de la base que cuando nos convertimos Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Pero los pecados posteriores a nuestra conversión producen mala conciencia. Y la mala conciencia nos impide tener fe, nos impide conformar nuestra vida a Él hasta que no lo confesemos. Por eso existe este pasaje de 1 de Juan 9 tan importante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado produce maldad. Y mientras no se confiesa, la maldad va creciendo en ti. Lo único que puede parar el pecado es humillarnos y confesar. Pero para que lleguemos a este punto, porque cuando hay pecados, que ya se levantó el orgullo, tenemos que apelar a la gracia de Dios. Y la gracia siempre está dispuesta. Si Dios ya te perdonó todo, entonces los pecados del día están perdonados, pero tú tienes que ir a Dios para liberar tu conciencia. ¿Y cómo vas a liberar tu conciencia? Por medio de la gracia. Esto es por medio de Cristo. Por eso es que cuando tú pides perdón o en cualquier oración o petición, siempre tienes que hacerle en nombre de Cristo, porque en el nombre de Cristo Dios responde en toda oración, ¿no? Jesús dijo aquí mismo, Juan 17, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. No sé si textualmente esté ahí, pero también eso Cristo dice en Juan 17. Pidan en mi nombre. Y el Padre está dispuesto a dar. Entonces, nuestros errores es porque nosotros no entendemos la perfección del carácter de Dios y sus atributos, que hablan de su bondad, que hablan de su misericordia, ¿sí?
y se vuelven sentimentales respecto a la gracia de Dios y se desvían. Eso pasó en la primera iglesia. ¿No acaso los judíos, muchos de los judíos que se convirtieron, querían imponer la ley? Decían, ok, ya creíste, pero ahora tienes que cumplir la ley, ¿no? Y entonces esto sacaba y desestabilizaba a las personas de la gracia, porque entonces ya había un requisito. Cumple la ley cuando ellos mismos nunca la cumplieron, ¿no? Es como si tú le dices a una persona, oye, entrégate a Cristo, Él te va a ser maravilloso contigo. Y tú no vives entregado. ¿Qué estás haciendo? Estás diciendo una mentira. Por eso es que, como paréntesis, en la vida cristiana es tan importante el testimonio. Y el verdadero testimonio es lo que tú vivas de Cristo, no lo que tú quieras mostrar ante los demás para que se conviertan. La gente ve más de lo que te imaginas. Max, cuando empiezas a hablar de Cristo. Y van a buscar inconsistencias en tu vida para justificar su pecado. Entonces, ¿dónde va a estar el verdadero testimonio? Lo que realmente tú, por medio de la gracia, vivas de Cristo. Ahí va a estar el verdadero testimonio. Y si no, forzosamente va a haber una desviación. Entonces, nada va a comprar la gracia de Dios porque representa el sacrificio eterno de Jesús por tus pecados. Nada la puede comprar. Por tanto, nada podemos hacer para ganarnos. Por eso es que tenemos que aprender y estar bien conscientes que Dios nos da la gracia porque no la podríamos pagar. Porque entonces si no hubiera sido la ley, ¿para qué da Dios la gracia? Si pudieras pagar la gracia, quiere decir que podrías cumplir la ley. Entonces, ¿para qué Dios da la gracia? Pero la ley vino para que te dieras cuenta de que no podías cumplir y entonces vinieras a la gracia. Entonces, viviendo en la gracia es precisamente donde tú vas a prosperar en la vida cristiana. No lo que tú puedes hacer por ti, sino lo que Dios puede hacer por ti. Ese es el camino a la gracia. Siempre Dios, siempre su gracia. ¿Sí? Pero cuando una persona empieza a excluir ciertas verdades de la gracia o, o a cambiar un poco las cosas, pues se convierte en herejía. Esa es herejía. Y hoy podemos ver que hay muchas personas así. Claro, obviamente una persona que cae en una cuestión así es que no entendió la gracia y lo más probable es que no sea salvo. Pero si tú ahorita ya piensas que eres salvo, entonces la evidencia de que eres salvo es que tú seguirás en el camino de Dios. Cuando dice la Escritura que el que solo el que persevere hasta el fin será salvo, no quiere decir que estás en la ley, sino quiere decir que la gracia actuando en tu vida te va a llevar a perseverar hasta el fin. Y si tú piensas que estuviste en la gracia, pero no perseveraste, te saliste y luego regresaste y te vuelves a salir, eso quiere decir que a lo mejor no has entendido y a lo mejor ni siquiera te has convertido verdaderamente. Entonces es un momento de concientizar, analizar tu vida y decir, bueno, mi vida no es consistente a la gracia de Dios porque yo todavía quiero vivir independiente a Él, solo uso a Dios cuando lo necesito. Pero si voy bien en mi vida y siento que no lo necesito, pues hago lo que yo quiero. Eso quiere decir que no estás viviendo en la gracia de Dios. Entonces tienes que reconsiderar y volver a tomar el camino de la gracia, que es ese favor inmerecido en tu vida. Entonces, tienes que entender que la gracia de Dios está dada y es un solo camino, que es Cristo, y el camino de Cristo al Padre que nos mostró la gracia, Cristo, es la obediencia absoluta. Pero tú no puedes tener una obediencia absoluta si no crees en la perfección de Dios, si no crees que Él todo lo hace en ti, todo lo que es agradable delante de Él, Él lo produce en ti por medio de su Espíritu Santo, y entonces en la medida que mayor dependas, mayor gracia. Si no, lo diría Juan 1.16, si mal no recuerdo, el 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, la gracia es infinita y está dada sin restricción a todo aquel que la necesita en la medida que lo necesita. Por eso, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dios nunca va a dejar de derramar su gracia
para que tú sigas el camino de su voluntad. Por tanto, tienes que relacionar todas las áreas de su vida con Él para que en todas aquellas áreas, y aún en las que te sientes seguro, dependas de su gracia para que camines conforme Él te dice. Y entonces, cuando nosotros aprendemos a apreciar precisamente la perfección de su gracia, ¿saben qué pasa? Hay confianza en nuestra vida. Confianza. Y la confianza es una evidencia de seguridad. Y la seguridad te hace caminar con aplomo en la vida, ¿no? Si no hay seguridad, vas a ser como el impío, que es como el mar en tempestad, ¿no? Isaías 57, 20 y 21. Mas el impío es como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Qué es lo que sale de tu vida hacia los demás? Es bendiciones, querer que la gente se salve, etcétera. ¿O todavía te atreves a decir malas palabras? Cuando la misma Escritura dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, hoy vemos en el mundo externo que todo el mundo habla groserías. Y a veces tú dices, oye, 3 groserías y una palabra, ¿no? Así habla la gente. Y no importa el nivel cultural y social, en todos los niveles se oyen groserías. Pero tú como hijo de Dios, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo? Si Dios está en ti, el Espíritu Santo está en ti, ¿cómo van a salir palabras corrompidas de tu boca? Entonces, por ejemplo, esa puede ser un área de tu vida que a veces no esté en control. Entonces, como esta otra, esto tan solo es un ejemplo, tienes que apelar a la gracia de Dios. Dios, yo quiero que mis palabras sean puras. Recuerden, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Entonces, no vayas a caer en la cuestión de que quien rechaza la gracia de Dios, entonces nunca va a poder estar con Dios, porque Dios es santo y su gracia te lleva a la santidad. Todos los que rechacen la gracia de Dios estarán separados de Él eternamente. Y bueno, ya más o menos vimos un esbozo de lo que puede ser el infierno, pero lo que sea, el grado de tormento que sea, lo más importante es que es para siempre y no hay remedio. Y la muerte define la eternidad. Si tú ya estás con el Señor, esfuérzate en la gracia, como le dice Pablo a en 2 Timoteo 2:2, si mal no recuerdo. Antes tú, oh hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí sí, esfuérzate. Ahí y en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Donde quiera que vayas, estos 2 pasajes que te dicen esfuérzate, es en la gracia. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que saber que esta gracia, y lo tenemos que tener presente porque es Cristo quien nos salvó, es que solo procede a través de Jesucristo, como dice Juan 1:17. Pues la ley de Moisés, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, si Dios ya ha derramado la gracia, también la verdad debe de regir tu vida. No estoy. También debe regir tu vida, ¿sí? Entonces, la gracia solo se canalizará por medio de Cristo. Estás en Cristo, ya eres salvo, ya Dios derramó su gracia y la seguirá derramando en este proceso de de santificación. Estamos viviendo el proceso de santificación. Esto equivale al Israel los 40 años que estuvo en el desierto. Dios sacó una generación de Egipto viciada por el pecado, que no creyó en Dios y levantó una nueva generación. Salvo Caleb y Josué, toda la generación que salió de Egipto sucumbió o murió en el desierto. Pero Dios levantó otra generación.
Esto es un símil de la antigua y nueva naturaleza. Nosotros, al ser regenerados, nuestro viejo hombre fue sepultado. Pero ahora, en esta vida, hasta el momento que vayamos a la presencia de Dios, que Él nos llame, vamos a aprender a caminar en la gracia de Dios. Es en esta vida. Llegará el tiempo en que lleguemos a la tierra prometida, para nosotros es el cielo, y ya todo habrá acabado. Pero ahorita estamos aprendiendo. Yo diría que si una persona cumple ya todo, ya no tiene por qué estar en esta vida, todo el propósito de Dios para esta vida. De donde podemos concluir que si tú eres creyente y todavía estás aquí, es porque Dios todavía tiene cosas que enseñarte de su gracia. Recuerden que las obras verdaderas fueron preparadas por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que andes en ellas. Viendo la gracia las vas a cumplir naturalmente y sin problema. Pero vivir fuera de la gracia de Dios te es imposible cumplirlas. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, vuelvo a esto, antes tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces recuerda que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, abrió el canal de la gracia y la gracia fluyó. Y hasta ahorita sigue fluyendo por todas las generaciones. De hecho, su gracia fluyó desde Adán y Eva, desde el momento en que Dios sacrificó un cordero para cubrirlo de sus pieles, ahí les mostró la salvación. Fluyó en Abel, quien hizo la voluntad de Dios, y ha fluido desde entonces en cada generación para que la gente conozca a Cristo. En las generaciones antes de Cristo, era confiar en el Mesías que habría de venir, el Cordero perfecto, el Cordero de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario que nosotros pongamos nuestra atención en esto y no nos desviemos. Y si nos concentramos en lo que genera la gracia, que es el amor de Dios, entonces esto hará que no haya ningún esfuerzo para que caminemos en el camino de la gracia, sino la gratitud es lo que nos llevará a caminar por este camino. ¿Sí? Dice, o sea, Dios muestra su gracia y no todos van a responder, pero el que responde obtiene la salvación. El que no responde no puede ir al cielo, si no, no diría Isaías 26:10, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Ahora, Dios ya te mostró piedad a ti. Quiere decir que tienes que vivir en una vida de santidad. Si sigues viviendo una vida de iniquidad, ¿dónde quedas? Pues quedas como un malvado. Por eso es tan importante estar seguro de esta gracia de Dios, ¿sí? Entonces, ten presente que con la gracia de Dios operan todos los demás atributos de Dios conjuntamente, que son parte de Dios mismo, y que las personas que no confían en esta gracia no escaparán. Pero tú que estás oyendo hoy, afírmate en la gracia o apela a la gracia si es que sientes que no está en ti. Para que nosotros tengamos salud espiritual en nuestra vida como creyentes, tenemos que pensar que la gracia tiene que ser parte de nuestra vida hasta el grado en que no haya confusión. La confusión, la duda, lo que Dios dice en su palabra es porque no estás confiando plenamente en su gracia. Entonces, profundicemos más en este aspecto. La próxima vez vamos a ver la gracia es manifestada en la cruz. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, por mostrarnos un aspecto más de tu infinita gracia, el camino hacia ti a través de la gracia. Permite, Padre, que siempre tu gracia esté presente en nuestras vidas y que esta gracia nos lleve a la gratitud verdadera y que podamos confiar siempre en ti, Señor. No permitas que volteemos a ver las circunstancias sin tener en presente tu gracia,
para que siempre apelemos a ella y ésta nos saque de las consecuencias de no vivir para ti o nos saque del camino que tú has marcado para nuestras vidas. Antes te pedimos que tú derrames tu gracia para que vayamos por este camino y el día que tú vengas te glorifiquemos con nuestras vidas. Padre, trae la salvación a toda nuestra iglesia, concédenos eso, y tú que sabes quién todavía no ha apelado a esta gracia, todavía no ha puesto su fe y su esperanza en Cristo en verdad y de todo corazón, que significa cederle tu vida a Dios, tener el anhelo y el deseo de dejar el pecado y poner tu fe en Cristo, pues que lo hagas, Señor. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.